Y las consecuencias psicológicas que puede tener y sufrir un deportista cuando se hace una lesión, a veces y en ocasiones es mucho más importante que las mismas consecuencias físicas. Nos acompaña nuevamente Jaime Gómez, psicólogo del deporte. Bienvenido, doctor, acá a Clínica de Campeones. ¿Qué tal, Dani? Un gusto estar nuevamente con ustedes, Nils. Un gusto de nuevo aquí poder hablar de lo que nos apasiona, que es el deporte. Gracias, Jaime. Doctor, le tenemos una pregunta. ¿Cómo afectan las lesiones psicológicamente a los deportistas profesionales? Bien, Dani, dependiendo del tipo de lesión, a veces la afectación psicológica puede ser más grave inclusive que la afectación física. ¿Por qué? Hoy en día la ciencia, la medicina ha avanzado mucho y se puede recuperar un deportista más rápido. Las técnicas de operación han hecho que lesiones que antes hacían abandonar la práctica deportiva, hoy en día no son tan duras. Pero el atravesar este proceso de una lesión y la recuperación puede no ser adecuada, y si no hay un apoyo psicológico o si hay un problema de estos psicológico durante la recuperación o probablemente porque la lesión ha sido traumática, eso puede evitar o causar que volver a la práctica competitiva sea más difícil. Sabemos que tú has pasado por esta lesión también y lo que queremos saber es cómo debería prepararse. Bueno, ya te has roto el tendón. Ya sabes lo que tiene que suceder, te operarás en 13 días o en 2-3 días como máximo. ¿Cuáles son las recomendaciones? No solo desde tu punto de vista personal, de lo que tú has pasado, porque sabemos que unos pasan de una forma y otros de otra, sino también tu recomendación profesional para este tipo de lesiones. Bien, cuando hablamos de la rotura del tendón de Aquiles, vamos a entender que es una lesión que te va a alejar de tu práctica deportiva. ¿Ya? Y que también puede considerarse una lesión traumática. Estás en plena ejecución de tu práctica y sientes como si alguien te hubiera dado un golpe, un pequeño latigazo. Mi experiencia, yo no sentí dolor, sé que hay gente que le duele mucho y en ese momento afrontas probablemente una situación que nunca la has visto. ¿Qué les recomiendo? ¿Qué es lo primero que deben hacer? Uno, hablar con el médico, y esto es bien importante. El médico tiene que decirle exactamente qué va a suceder en la intervención, cómo va a ser su recuperación, cuánto tiempo va a estar alejado y si es posible retomar la práctica competitiva y cómo va a ser aquello. ¿Por qué es importante esa comunicación adecuada? Hay que quitarle la incertidumbre al deportista. Esos fantasmas de que tal vez me aleje de la práctica deportiva o que yo pueda no volver a ser el mismo de antes. Creo que esa es una de las primeras aspectos que son importantes. La comunicación clara, quitar incertidumbre. Lo segundo, plantearse las expectativas, ¿sí? No pensar, yo voy a entrenar, recuperarme 8 horas diarias y voy a volver a competir en 4 meses. Ser imprudente, es decir, yo soy más capo, mi corazón, mi cuerpo puede más y por lo tanto yo voy a recuperar más rápido. Esas cosas sabemos muy bien que no suceden. Muy buena recomendación, Jaime. Sí, y esto parte mucho, es decir, no quiero decir, oye, todo el que se rompa el tendón de Aquiles tiene que ir al psicólogo. No, lo que quiero decirte es, comunícate bien. Tienes tu médico traumatólogo, hay una recuperación. Ojo, hay una recuperación. No te puedes saltar la recuperación. Sabemos que la fisioterapia y los ejercicios son importantes. Ahora, otro punto muy importante. Tienes que generarte un nuevo hábito. Los que sabemos que tenemos esta lesión vamos a estar inactivos, postrados en cama mucho tiempo. Si no controlamos, por ejemplo, la alimentación, vamos a generar otro problema. Así es. Tú debes saber, el exceso de peso de personas que han tenido una lesión, que los ha tenido mucho tiempo en cama, complica la recuperación. Comiendo lo mismo que cuando estaban haciendo deporte, te va a hacer aumentar de peso. Doctor, una consulta. Usted nos dice que no siempre se tiene que acudir a una ayuda profesional cuando tienen la lesión, pero ¿en qué casos sí? ¿De qué depende que nosotros tengamos que recurrir a alguien? Bien, yo hacía estas recomendaciones, quitémonos estas creencias, perdamos la incertidumbre, pero ¿qué sucede si hemos tenido una lesión traumática? La gente cuando vuelve a la práctica suele tener tics, ¿ya? Yo me caí
me torcí el tobillo después de saltar. Vuelvo a hacer la misma ejecución, recuerdo y caigo con un solo pie. Y entonces tengo un tic, o cojeo por eliminar el dolor. O siento que me duele, aunque el médico dice, no hay lesión, no tienes por qué sentir dolor. Esos son aspectos que tu memoria te trae al recuerdo, porque tu cerebro, Dani, tu cerebro se preocupa de cuidarte a ti. Entonces te va a recordar aquello que te ha hecho daño para que no te vuelva a pasar. Entonces tú tienes que luchar con ese cerebro protector y a veces solo no lo puedes hacer. Entonces, si se está alargando tu retorno a la práctica competitiva, si el médico dice, ya no tienes dolor, tú sientes dolor, si al recordarlo lloras, si el evento traumático todavía está fresco, creo que es prudente que te sientes con un psicólogo, conversemos, porque si no, tu recuperación, tu vuelta a la competencia, que es muy importante para ti, se va a ver retrasada y esto puede hacerse una bola de nieve. O sea, puedes crear otras muletas, ¿no? Generar otro tipo de apoyos que no son científicos y eso puede generar que con el tiempo se haga un problema más grande. Y entonces los deportistas profesionales que tienen una lesión piensan en un momento, aquí, hasta aquí llegué, se acabó mi carrera. Es muy importante que desde jóvenes, como usted lo dice, ya tengan toda esta información en sus manos, ¿no? Sí, creo que lo que tú planteas es muy importante. Tenemos que tener claro algo. No hay práctica deportiva sin lesión. O sea, que puedas hacer, que puedas tú cuidarte, no sé, rezaremos, te encomendaremos a alguien. No hay práctica deportiva sin lesión. Es decir, estamos exigiendo al cuerpo, dependiendo del deporte. Hay deportes donde hay contacto que son más susceptibles a un tipo de trauma, pero va a haber lesión de distinta gravedad. Hay el azar, o sea, entendemos que tú puedes jugar baloncesto 20 años y en un mes te torciste un tobillo, un esguince de segundo o tercer grado, una rotura de ligamentos y es grave. Entonces, el deportista tiene que entender que es algo a lo que va a afrontar. Y lo que nos ha pasado a muchos, desgraciadamente, que hasta que no nos toca, no sabemos cómo vamos a afrontarla. Pero el hecho de saber hoy en día, y creo que este es el mensaje para todos los deportistas, hoy en día la ciencia nos ayuda a poder afrontar este tipo de eventos que pueden ser azarosos, pero hoy en día la medicina ha avanzado tanto que yo me animaría a pensar que no hay una lesión que te vaya a alejar de tu práctica deportiva, pero sí hay que entender que recuperarse es importante, el proceso del postoperatorio es muy importante y importa mucho a la hora de poder retornar a tu práctica competitiva. Sabemos muy bien que actualmente se han hecho actualmente hace rato ya se conoce que los estudios muestran que los deportistas de cualquier deporte se lesionan más gravemente a partir de los 30 años, mucho más después de los 35. Antes que eso se lesionan, pero sus lesiones los alejan 1 o 2 semanas del deporte, mientras que después de los 30 años generalmente son lesiones quirúrgicas y que los alejan varios meses del deporte. Y esto en aspecto de edad es lo que justamente hablabas hace un rato, cómo lo enfrenta este tipo de personas, porque recordemos, 30 años no eres grande, no eres una persona tan mayor, pero para el deporte parece que sí. Mira, hoy en día se nos ha planteado a los psicólogos deportivos que desde que el niño empieza a formarse para el deporte, hay que prepararlo para cuando va a dejar la práctica deportiva. O sea, es un enfoque distinto. Tú dices, el niño está aprendiendo a hacerlo bien y tú ya le estás preparando para cuando lo deje. ¿Por qué? Porque tú has hablado de una edad adecuada, 30 años. 30 años para un profesional en cualquier área es cuando está empezando a desarrollar su labor profesional y decir que tú ya tienes que pensar en retirarte, eso es duro. Entonces, ¿por qué te hablo de esto? Es cierto que puede haber lesiones que te alejen de tu práctica deportiva. Entonces, tenemos que preparar a los deportistas que les llamamos de élite porque sabemos que se le dedican casi toda su vida a aquello, que tienen que prepararse para aquello. ¿A qué me refiero? Tienen que estudiar,
tienen que saber qué van a hacer, tienen que planificar cuál es su retorno. Hay centros en los que te orientan, no solamente para el fútbol, centros en los que te orientan qué vas a hacer con tu dinero, qué vas a hacer con tu personalidad, qué vas a hacer con tu familia, porque no te olvides, por lo menos en el fútbol, vives muy alejado de la casa. Entonces tienes que saber cómo enfrentar todo esto. Efectivamente, Jaime, es así. Y en esto te diré que podemos ser ambiciosos. Ya no solo necesitamos al psicólogo, ya se necesita un enfoque más amplio porque hay que tratar con la familia. O sea, la familia de un deportista tiene que asumir que cuando pone a su hijo con 8 o 9 años y este demuestra que tiene destreza y habilidad para seguir un deporte y te puede entusiasmar, decir, mi hijo no solamente está jugando, es bueno, se desempeña, tiene una habilidad y yo me animo a meterlo a que practique sabiendo que tiene la escuela, ¿no? O sea, a los padres dicen, yo quiero que mi hijo haga esto, entendemos siempre que el deporte es salud, me parece perfecto, pero hay que tomar una decisión, ¿no? Ese niño está asumiendo como un rol laboral y el apoyo de la familia en todo ese proceso es muy importante. En nuestro país tenemos deportistas muy jóvenes que necesitan involucrar a la familia a la hora de plantearse seguir un deporte de tipo competitivo. Qué importante todo el conocimiento que nos da, doctor, y yo le agradezco por estar aquí en Clínica de Campeones una vez más, compartiendo con nosotros. Muchísimas gracias. No, a ustedes por la invitación y bueno, hasta otro programa.